Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo este gran día de enriquecimiento, tengo el gusto de presentar al doctor Gustavo Rodríguez Baigorri y su conferencia acerca de estrés agudo y estrés crónico, impacto sobre la función eréctil. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Esther, qué lindo estar acá. Qué lindo estar acá, un placer compartir este tema con ustedes. Lo presento, doctor. ¿Cómo no? Doctor Gustavo Rodríguez Baigorri, médico especialista en urología, psiquiatría y andrología, sexólogo clínico, responsable del sector de sexología y medicina sexual del Hospital Enrique Tornú, ex coordinador del capítulo de medicina sexual de la Sociedad Argentina de Urología, y el doctor se va a ocupar de hablar hoy del concepto de estrés, conocido desde antaño, pero el desarrollo de este tema le permitirá vincular el mecanismo biológico del estrés con la disfunción eréctil tanto psicógena como orgánica. Bueno, doctor, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Esther. Entonces, vamos a hablar sobre el estrés agudo y crónico y el impacto sobre la función eréctil. Me gustaría empezar con lo que nos legan Master y Johnson. Ellos en el año 1966 publican el libro de la respuesta sexual. Imagínense en esa década, en Estados Unidos, Ku Klux Klan, había que poder publicar un libro como eso. Realmente nos legan la respuesta sexual, excitación, meseta, orgasmo, eyaculación y resolución. Han aparecido nuevas propuestas para la respuesta sexual, pero me parece interesante porque nos vamos a centrar en la primera etapa de la excitación, que es netamente vascular, ya que el pene debe llenarse de sangre para poder lograr una erección. ¿Se escucha bien, Esther? Perfecto. Perfecto. Hay dos rutas de neurotransmisores hacia la erección. La excitación sexual requiere un aumento de la actividad del parasimpático. Esto es a los fines esquemáticos. Por supuesto que no solo la acetilcolina es la que libera el óxido nítrico, pero a los fines prácticos, para que ocurra una erección, tiene que haber un estímulo del parasimpático y un bloqueo de la actividad simpática. Todos los órganos tienen el sistema simpático y parasimpático. En el intestino, por ejemplo, el parasimpático acelera el peristaltismo intestinal, el simpático lo frena, el corazón acelera el simpático y el parasimpático lo desacelera, etc. Ahora, nos interesa vincularlo esto a cómo se produce la erección para que se relaje la musculatura lisa del pene y se llene de sangre el mismo y se inicien los mecanismos de erección. Aquí tenemos a la izquierda un pene flácido con activación permanente del simpático, por eso el pene está flácido, la sangre entra por la arteria cavernosa, se distribuye por los sinusoides o lagos cavernosos y se drena permanentemente en un circuito continuo en flacidez. Ahora, para que ocurra la erección se tiene que bloquear el simpático y activar el parasimpático. Ese llenado de sangre nos va a permitir, ahora veremos cómo son los mecanismos, entender la fisiología de la erección, la cual está muy afectada por el estrés tanto agudo como crónico. Los varones somos básicamente visuales. La estimulación visual nos activa el deseo sexual rápidamente. Está demostrado que las fantasías visuales hacen que alrededor de los 30 minutos de pensar en sexo los varones queremos tener sexo, independientemente de qué genera el estímulo erótico y el tipo de elección de objeto que tengamos. La actividad de estimulación visual está muy presente en el varón y por eso, sobre todo en antaño, las marcas de autos internacionales nos vendían con una porción parcial del cuerpo femenino. En otra época nos vendían un auto, y el parcialismo en el varón está presente, independientemente del estímulo erótico que nos genere, la elección de objeto, como decía, y muchas veces ese parcialismo nos lleva a una confusión con respecto a lo cognitivo del evento. Para que ocurra entonces una erección, el estímulo visual puede ser uno de los desencadenantes, pero debe activarse la cadena parasimpática, como vimos acá, para que comience el llenado gradual de sangre de los cuerpos cavernosos, se distienden los sinusoides cavernosos, se equilibra la presión arterial general,
con la presión del cuerpo cavernoso. Una vez que se equilibran esas presiones, se contraen los músculos bulbo e isquiocavernosos y envían distalmente más sangre, por eso la presión arterial del pene en la erección está muy por arriba de la presión arterial sistólica. Mientras el pene se está llenando, se van distendiendo los sinusoides cavernosos, que ahí vemos como globitos. En cada latido cardíaco, en flacidez del pene, la sangre recorre 3 centímetros por segundo, pero en erección comienza a entrar en forma masiva la sangre, y en cada contracción, en cada pico sistólico, el recorrido de sangre es de 30 centímetros por segundo. Si hiciéramos un viaje por dentro del cuerpo cavernoso, veríamos cómo se van distendiendo estos sinusoides y compactan contra la túnica albuginea, que no les permite expandirse más, entonces la presión empieza a aumentar y se produce la erección completa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo impactan en la respuesta sexual eréctil? Tanto el estrés agudo, que es neuromiovasculogénico, lo mío es por lo muscular, y ahí cuando hablamos de muscular, en este caso hablamos de los músculos vasculares, no los músculos, sino los músculos del sinusoide cavernoso, esos globitos que le mostraba. En el estrés crónico, la respuesta va a ser neuroendocrina y va a ser mucho más compleja. Digamos que el estrés agudo, cuando se produce el síndrome general de adaptación, se genera la fase de alarma, es la situación catastrófica, dramática, que hace que el cuerpo reaccione con pelea o huida. Ahora se han agregado nuevos conceptos: fight como pelea, flight como huida, el fight como desmayo y el freeze como congelamiento, que son otros tipos de respuesta que uno puede tener ante la situación catastrófica de alarma. Pero si esa situación continúa, va a haber una fase de resistencia que el cuerpo, bueno, se adapta, pero de ninguna manera va a ser capaz de sostenerlo en el tiempo, porque la alarma indefinida da paso a la fase de agotamiento, donde el organismo es incapaz de reaccionar ante el mantenimiento o aumento de la tensión del estrés, por lo tanto empieza a claudicar, como veremos. Aquí lo tenemos a Pablo Mármol, el Pablo Picapiedra, todos lo recordamos. ¿Cuáles eran las preocupaciones de Pablo en su momento como hombre prehistórico? Bueno, copular con Betty, agenciarse comida, cuidar la prole. Ahora, ¿qué le hubiera pasado a Pablo si hubiera aparecido un Tyrannosaurus Rex? Es una situación de alarma aguda, justamente, que lo que va a desencadenar es toda una cascada de acontecimientos en el organismo. Pablo se le hubieran dilatado las pupilas, hubiera aumentado el metabolismo, palidez o sudoración, hubiera aumentado la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, taquicardia, hubiera relajado esfínteres, hubiera contraído esfínteres. Ahora, ¿qué hubiera pasado con el pene de Pablo en esa situación adrenalínica? Seguramente Pablo acá hubiera salido despavoridamente huyendo, porque no hubiera podido pelear con el Tyrannosaurus Rex. Pero si vamos al síndrome general de adaptación y la respuesta biológica, el cerebro lo que hace es activar justamente mecanismos de información y alarma para que se generen cambios químicos. En este caso, la adenocorticotrofina es una hormona que tiene mucho que ver con el proceso de adaptación al estrés agudo, y no solamente con eso, que activa la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a producir adrenalina. Estamos en situación de Tyrannosaurus Rex, ¿verdad? Adrenalina, aumento de la frecuencia cardíaca, redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos claves. Obviamente, ante una situación de estrés agudo, no es necesario tener toda la sangre distribuida de manera equitativa, sino que los músculos, el cerebro, son los que van a recibir más sangre, y no tanto el intestino, porque no es necesario que esos órganos funcionen de la misma manera. Ahora, el aumento de adrenalina causa una acumulación de glucógeno en el músculo estriado, el músculo que tiene que ver con la huida o la defensa. Midriasis, ampliación del campo visual. Hay estudios muy interesantes que muestran cómo la córnea de la mujer tiene más circunferencia, y eso permitiría, desde un punto de vista evolutivo, cuidar más a la prole, porque tiene una visión periférica más amplia que la visión en túnel que requiere el hombre o cazador, ¿verdad? Cazador con Z. Ahora, el estímulo de la glándula suprarrenal genera también cortisol. Este es un elemento que en el estrés agudo antagoniza con insulina y contribuye a que los músculos se llenen de sangre, de glucosa, perdón. Entonces ese es el mecanismo, es como el combustible que hace que el músculo tenga la posibilidad de activarse y trabajar. Ahora, esta es una respuesta a corto plazo, y todo esto mismo sucede
justamente con un varón que está ante una disfunción eréctil por ansiedad de desempeño, donde va a predominar el mismo tono adrenérgico. O sea, el cerebro está pensado para la época donde nos corría el dinosaurio o para el estrés agudo situacional. Y en el varón con ansiedad anticipatoria, todos estos mecanismos se desencadenan exactamente igual que en Pablo. Veamos qué pasaría con el pene de Pablo. En varones con disfunción eréctil, por estado de angustia agudo previo al acto sexual, se denomina ansiedad de desempeño o ansiedad anticipatoria. Esa ansiedad anticipatoria, y acá quiero, esto es tomado y modificado del doctor Juan Carlos Kuznetsov. En este caso, la respuesta cognitiva-conductual ante una disfunción sexual, en lo que nos convoca la disfunción eréctil, que genera un circuito que es bastante previsible de ansiedad de desempeño, el temor a la próxima vez, justamente, lo que va generando es evitación del contacto sexual, o rol del espectador, como se llama en clínica sexológica, la fantasía de probarse con otro partener sexual, o de creer que esto no le va a suceder con un nuevo partener, muchas veces lo que hace es profundizar el síntoma, porque va tan imbuido de adrenalina que va a fracasar y va a pensar que nada es posible, porque aparte seguramente ya va a haber tomado sustancias indicadas por algo, por amigos o porque lo compró en la farmacia libremente, mal tomada, lo que hace que se profundice más allá el síntoma. Entonces, la ansiedad de desempeño genera una descarga de noradrenalina por las terminales simpáticas, como venimos viendo. El tono simpático, ¿qué es lo que hace? Les voy a mostrar lo que genera un estado de flacidez. Imagínense que ante el momento previo a que se desencadene un encuentro sexual, ese estado de angustia agudo, que es una situación que todos la conocemos en clínica sexológica, va a rendir un examen. Situación de adrenalina, contracción de las arterias cavernosas, vaciado del pene. O no logra una erección o la pierde. Clásicamente la pierde cuando está por penetrar, porque lo logra a lo mejor en los juegos, pero la ansiedad anticipatoria de querer penetrar genera ese tono adrenérgico, contracción de las arterias cavernosas, vaciado del pene. Si lo viéramos molecularmente, y viéramos el sinusoide cavernoso, acá en rosa, lo que veíamos antes que se va llenando, cuando hay una descarga de adrenalina, actúa sobre el músculo cavernoso, donde hay receptores vasodilatadores, pero también hay vasoconstrictores. Como la carga de receptores vasoconstrictores es de 10 a 1 a los vasodilatadores, lo que predomina en el tono adrenérgico es la vasoconstricción, que hace que justamente pierda la erección, por más estímulo, por más erotismo que esté generando el contexto, el varón va a estar tan pendiente de su erección y tan adrenalinizado, digamos, que va a ocurrir una pérdida de la erección o una imposibilidad de lograr la misma a pesar de estar medicado correctamente. Esta es la explicación de por qué ante la ansiedad de desempeño, el estrés agudo condiciona una disfunción eréctil. Ahora, ¿qué podemos hacer desde un punto de vista, por supuesto, desde el punto de vista sexológico? Generar estrategias de enfrentamiento que permitan a ese varón entender su situación y trabajar desde un punto de vista psicosexológico en su disfunción eréctil. Ahora, farmacológicamente lo podemos ayudar mucho. Los estudios muestran, por ejemplo, en este trabajo original sobre tadalafilo, la preferencia del médico, la preferencia del varón y la preferencia de la pareja del varón por el uso de tadalafilo en relación al sildenafil. ¿Por qué el tadalafilo? Por el efecto prolongado que tiene, y la dosis diaria de tadalafilo permite justamente una administración que no está vinculada, porque lo que hay que hacer este varón con mucha ansiedad anticipatoria es sacarle elementos distractores. Un comprimido diario de tadalafilo de 5 miligramos, por ejemplo, tomado con la cena, tomado con el desayuno, que no esté vinculado a la acción previa donde tiene que calcular la hora, el momento, el día, si comió o no comió. Sería una forma demostrada por evidencia científica para tratar la disfunción eréctil con características psicógenas. Conclusión: la administración diaria de tadalafilo de 5 miligramos es muy eficaz e incluso superior a la medicación a demanda de tadalafilo mismo para la disfunción eréctil psicológica, mientras en paralelo, bueno, se trabajan, como decía antes, las estrategias de afrontamiento. ¿Qué pasa con el estrés crónico? El estrés crónico sería como una rigidización de ese componente que veíamos recién de activación cerebral ante la respuesta. A ver, cuando algo deja de ser útil,
cuando algo es desadaptativo. Por ejemplo, lavarse las manos es correcto. Ahora, alguien que se lava 300 veces por día las manos pasa a ser desadaptativo. De la misma manera, la neurobiología, cuando está sometida ese cerebro a un estrés crónico, reacciona igual a ese estrés crónico, lo que le sucedía a un soldado en la trinchera en la Primera Guerra Mundial, o a alguien que está en una oficina sometido a presión por el trabajo y por su jefe, mal dormido. Yo les traje unos ejemplos que me parece hasta simpático, pasos para lograr estrés permanente. Por ejemplo, ocupe plenamente sus ratos libres, si ya tiene un segundo empleo, acepte un tercero, despierte cada mañana con la sensación de que es lunes, la idea de tener toda una semana por delante preparará su corazón para sufrir un ataque. Obtenga el máximo estrés de un problema. Sufriéndolo en solitario, confiarlo a otros reduce tajantemente la presión. Si tiene una pareja, con su pareja hagan una lista con los hábitos negativos e irritantes que tiene el otro, luchen juntos para vencerlos semanalmente, marquen en un tablero los resultados para ver quiénes están haciendo mayores logros. Es una manera, cada uno se imaginará el quantum de estrés crónico que puede sufrir, que lo llevarían las consecuencias a largo plazo de una disregulación neuroendocrina. Veamos el cerebro profundo, el hipotálamo. El hipotálamo es como la computadora de un avión que le informa sobre altitud, velocidad, temperatura externa, etc. El hipotálamo es la zona del cerebro que nos informa sobre hambre, sueño, sed, posición del cuerpo en el espacio. Es la zona del cerebro donde están los núcleos que tienen que ver con las conductas apetitivas, que eran las que hacían que el hombre saliera de las cavernas de caza, y las consumatorias, que son el movimiento pélvico del pistón para la penetración o la lordosis para recibir el semen. Por supuesto que eso, hasta los simios superiores, los humanos tenemos conductas o selecciones de objeto de diferente tipo, heterosexual, pansexual, bisexual, etc. ¿Qué sucede en ese cerebro entonces? La neurotoxicidad del estrés. Repasemos de nuevo, o sea, la adenocorticotrofina, o CRH, activa a la glándula suprarrenal, que va a producir inicialmente todo el cuadro que vimos de estrés agudo. Ahora, cuando esto pasa a ser rígido, desadaptativo, aumenta el cortisol, que era el segundo elemento que originalmente se producía en un pulso y cargaba los músculos de glucógeno. Cuando el estrés es crónico y ya se rompió o se fatigó el eje córtico-límbico, hipotálamo, adrenal, esa cortisolemia aumentada, que está muy vinculada a las enfermedades psiquiátricas también. De hecho, el cortisol aumentado destroza el hipocampo y la memoria de almacenamiento y de evocación. Ese cortisol aumentado va a actuar sobre la hipófisis y va a afectar mucho el factor liberador de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son las hormonas que van a estimular a que el testículo produzca testosterona y espermatozoides. Pero además, esa sustancia CRH produce beta-endorfinas cuando crónicamente está estimulada. Las beta-endorfinas en el estrés agudo están bien, porque son neurotransmisores que tienen que ver con la calma o como diríamos, es un analgésico endógeno que nos permite sentir menos dolor. Ahora, esas beta-endorfinas, cuando están crónicamente estimuladas, también van a afectar el eje hipotálamo-gonadal. Por lo tanto, el testículo va a sufrir por ese aumento de cortisol, por ese aumento de beta-endorfinas, bloqueándose el eje desencadenante que va a permitir que se forme testosterona, y a la vez el cortisol actúa directamente sobre el testículo, afectando las células de Leydig, que son las que producen testosterona, y vemos cómo la toxicidad o la neurotoxicidad del estrés crónico nos trae cada vez varones más jóvenes con andropausia o baja testosterona, varones que no llegan a los 50 años, pero que están sometidos a un estrés crónico y tienen aclaudicado la testosterona. La testosterona es necesaria absolutamente para que se produzca una erección, para que se dilaten esos sinusoides cavernosos. Por más fármacos proeréctiles que le den, no se activa el mecanismo de vasodilatación. Ahora, esa andropausia, y redondeando la charla, en un estrés crónico, ¿qué nos va a producir? Fíjense, aquí tenemos los 4 jinetes del apocalipsis: diabetes, obesidad, hipertensión, dislipemia. Los trabajos estos nos hablan sobre la naturaleza de la disfunción eréctil en el trastorno depresivo mayor, impacta mucho a la calidad de vida en estos pacientes.
el cuidado de la sexualidad en pacientes con depresión y la relación directa que hay entre los síntomas depresivos y la disfunción eréctil. Sabemos que estos varones con hipertensión, obesidad, diabetes y demás, los diabéticos el 30% van a hacer una andropausia. Pueden potencialmente ser obesos. Si son obesos son más frecuentemente diabéticos. O sea, todos los caminos conducen a la baja de testosterona, y la baja de testosterona a la disfunción eréctil, la depresión. La depresión se recicla sobre sí misma. Ya sabemos que la depresión aumenta cualquier enfermedad comórbida. Comórbida implica que un infarto, un cáncer o una andropausia van a evolucionar mucho peor si además tiene una depresión agregada. Y por supuesto que la disfunción eréctil va a ser mayor en los pacientes andropáusicos, y es una forma de explicar cómo el estrés crónico va a afectar la disfunción eréctil. Vimos en las dos ramas, el estrés agudo y el estrés crónico. Esto es lo que quería contarles hasta acá. Tenemos un par de minutos, si hay alguna pregunta. Clarísimo, doctor, como siempre. Me encuentro con una pregunta en el chat de preguntas. ¿La capacidad eréctil siempre está más asociado a la parte psicológica? El impacto psicológico, justamente porque la respuesta es psico-neuro-inmuno-endocrinológica, que es lo que un poco expliqué. Cómo el terror que nos puede dar una situación por ansiedad anticipatoria y el terror al fracaso que tiene el varón, digo terror porque no es aislado que diga terror, eso va generando una respuesta biológica. Todos los pacientes con disfunción eréctil van a tener una angustia por el desempeño, independientemente que su causa de disfunción eréctil sea, por ejemplo, una diabetes o una hipertensión. Ahora, hablando sobre la disfunción eréctil en un varón joven, sano, que no tiene ningún otro factor, el mecanismo, lo que decía al principio, ¿qué le pasa a Pablo con el pene cuando sufre una situación de estrés agudo? Libera toda una cascada de neurotransmisores que van a ser, está bien, lo pelea para la pelea, lo huida a la defensa, pero no para el sexo. Si hay estrés, no hay erección. Si hay adrenalina, no hay erección. Entonces, los factores psicológicos están ligados, son acompañantes, muchas veces sostenedores de la disfunción y de los no tratamientos o malos tratamientos. Hay otra pregunta, doctor. ¿Qué relación hay entre depresión, disfunción eréctil y el consumo excesivo de nicotina? Y los pacientes con depresión suelen justamente profundizar las conductas de perfil adictivo, porque la dopamina, que es el circuito cerebral que tiene que ver con las conductas de consumo, pero a la vez de placer, todo lo que nos da placer es prodopaminérgico. Comer, fumar, tomar alcohol, divertirse es prodopaminérgico. El tema es que en el caso del fumar, aumenta la cantidad de fumar como satisfacción, pero a la vez termina siendo tóxico. Si hay algo que es tóxico para la erección es el tabaco. El tabaco no permite a largo plazo que estos lobitos o sinusoides cavernosos se dilaten convenientemente, quedan como más rigidizados, y el tabaco hace que también crezca tejido que no es eréctil dentro del pene. Entonces queda como una esponja de baño que uno, en vez de ser flexible, la deja acartonar y endurecer. Eso produce también el tabaco. No sé si respondí la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gente que en el chat dicen que sí, que respondiste la pregunta. Gracias. Digamos que el estrés agudo es una respuesta a corto plazo que nos prepara bien antes de salir a escena. El tema es cuando esa situación es exagerada y no podemos manejar el estrés, nos olvidamos de la letra o de la lección. Ahora, todo eso está muy bien para salir a escena o para alargar una carrera, etc. Pero en la sexualidad, en la presencia de adrenalina, por ansiedad anticipatoria, es catastrófica con respecto a la erección, independientemente de los fármacos que hayan tomado. Yo les mencionaba el fármaco tadalafilo de uso diario, porque de alguna manera lo saca de la observación obsesiva sobre el momento previo al coito y permite tener un nivel de fármaco en el organismo que va a hacer que obtenga más fácilmente la respuesta y que no esté vinculada a la toma en un horario justo con la comida, y si tengo que... Entonces, todo eso es un condicionante y lo hemos aprendido en clínica sexológica, por eso decía, valerse, además de
las estrategias de afrontamiento que se modificarán con la psicoterapia, un fármaco que podría ser útil. Como agregan acá Lucía Báez en el chat, el dinosaurio es la adrenalina, estamos llenos de Pablo Picapiedras. Fue una forma que me pareció graciosa de poder contarles cómo se gatilla, ¿verdad? La situación de angustia aguda, pero desde que el hombre es hombre, la respuesta neuroendocrina es exactamente la misma. Lo que pasa es que llevado a la sexualidad y a la ansiedad anticipatoria, era justamente para ser coherente con el título. El estrés agudo, el estrés crónico y la disfunción eréctil tienen distintos mecanismos, uno es adaptativo, el otro es desadaptativo, y estamos en un momento histórico, en un lugar geográfico muy condicionado por el estrés. Entonces lo vemos en la clínica, en la consulta, cómo varones sanos y fuertes tienen una disfunción eréctil secundaria a una ansiedad de desempeño, y esto bueno, por supuesto que hay que tratarlo y redondear la evolución. Yo quiero ser muy puntual con la hora, nos queda un minuto. Sí. No sé si hay alguna pregunta, por ahí tenemos un segundito para responderla. Ahora o nunca, gente. Si hay preguntas. Bien. Bueno, tan la claro verdad y que didáctico como siempre. muchas gracias Esther. Un placer, y felicitaciones a las autoridades del Congreso por esta maravilla de organización, y bueno, a Cintia Vedra también, la verdad es que Bernardo, Silvina, o sea, los aplaudo a todos porque organizar este mega evento es de un valor tremendo y que hay que reconocer. Yo les agradezco mucho estar presente y gracias al Laboratorio CIDUS por proponer esta charla, debate, exposición. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Luz.